Abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy seguramente estarán boquiabiertos y absolutamente al filo de su asiento. Y es que empezaremos abordando noticias que vienen desde una reunión que se llevó a cabo en Japón por parte de los líderes financieros de los miembros del grupo del G7, que tuvieron como principal objetivo en esta reunión, peregrinos, coordinarse de mejor y de forma más efectiva en contra de China, principalmente porque ya estas 7 principales potencias económicas alrededor del mundo no quieren depender de la cadena de suministro por parte del gigante asiático. Aguarden, porque más adelante les diré cuáles son sus alternativas y cuáles son sus estrategias para evitar la dependencia tan gigantesca que en estos momentos podría aprovechar a su favor el gigante asiático. Mientras tanto, en la segunda noticia del video del día de hoy abordaremos el tema de que desde Ucrania acaban de comunicar un montón de avances militares en cuanto a la recuperación de territorios ilegalmente ocupados por parte de las tropas rusas. Además, peregrinos, les hablaré sobre qué piensa el Kremlin al respecto y si es verdad que las tropas ucranianas le están ganando territorio ocupado a los rusos. Pero ¿qué me dirían ustedes, peregrinos, si yo les adelantara que más adelante les diré que un alto funcionario del gigante asiático al parecer va a visitar Kiev, la capital ucraniana, para reunirse cara a cara con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky? ¿Lo creerían, peregrinos? Pues aguarden, porque más adelante les diré todos los detalles de esta supuesta visita que va a realizar un alto mando diplomático del gigante asiático, nada más y nada menos que Ucrania. Mientras tanto, la cuarta noticia y segundo bloque de este video nos iremos hasta Turquía, y es que la oposición, que por cierto lidera por una cierta y pequeña ventaja a Erdogan para ser el nuevo presidente de Turquía, acaba de asegurar que tiene pruebas fehacientes y contundentes de que el gobierno ruso se está entrometiendo en los asuntos de política de Turquía. Les diré además, peregrinos, si realmente Erdogan tiene posibilidades de seguir manteniéndose en el poder, y también les diré qué pasaría en el dado caso de que gane la oposición. ¿Se quedarán con las relaciones con Rusia? Mientras tanto, en la cuarta noticia nos iremos hasta Alemania, y es que parece ser que los alemanes tienen miedo de que el bloque de la Unión Europea sancione a empresas del gigante asiático, sobre todo porque China podría estar llevando a cabo represalias en contra de las economías europeas. Y recuerden que China es el principal socio comercial de Alemania. Y estaremos cerrando el video con las peticiones por parte de los ucranianos a los países de América Latina para que se posicionen a favor y contundentemente del lado de Ucrania en contra de Rusia. Yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos. Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica, en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la primera noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con esta cumbre de ministros financieros por parte del grupo del G7 que se llevó a cabo en Japón. ¿Por qué en Japón, peregrinos? Recuerden que en este año la presidencia del grupo del G7 la asumió Japón, por eso todas las reuniones del grupo del G7 se mantendrán en territorio nipón. Pero ¿por qué les estoy mencionando sobre esta reunión que mantuvieron los altos mandos financieros de cada uno de los países de las 7 principales economías del mundo, peregrinos? Pues porque nada más y nada menos acordaron y se coordinaron para frenar la hegemonía del gigante asiático en las cadenas de suministro. ¿Por qué, peregrinos? Pues porque eso le da a China un montón de poder en cuanto a las economías precisamente principales en el bloque de la Unión Europea y en general en todo Occidente. Por eso el grupo del G7 sabe que si quiere frenar cualquier intención del gigante asiático de invadir la isla taiwanesa, o si quieren frenar sus intenciones de convertirse en la principal potencia mundial en prácticamente todos los rubros y sustituir a Estados Unidos, necesitan debilitarlo. Y para debilitar al gigante asiático le tienen que cortar sus tentáculos que están esparcidos por todas las cadenas de suministro. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron, peregrinos? Pues todos y cada uno de los miembros del grupo del G7
G7 acordaron que la mejor estrategia para no depender de China tiene que ver con buscar nuevas alternativas precisamente al gigante asiático. Básicamente, peregrinos, los miembros del grupo del G7 estarán buscando países que puedan alinearse a nuevas cadenas de suministro y así sustituir a Pekín. Los países occidentales, principalmente estos del G7, aseguraron que el principal objetivo de desprenderse de tanta dependencia que tienen de China en cuanto a la cadena de suministro, en donde Pekín funge como el principal país que distribuye prácticamente todos los artículos que necesitamos a nivel mundial, dicen los occidentales, específicamente los miembros del grupo del G7, que quieren que China tenga los menos argumentos posibles para influir en las economías occidentales. ¿Por qué, peregrinos? Pues porque los occidentales ven que en el dado caso de que China invada la isla taiwanesa, quieren que China no tenga cómo evadir las sanciones occidentales, y porque por ende en este momento, si sancionaran a China, se estarían sancionando a ellos mismos. Por eso los aliados del G7 saben perfectamente que si quieren en el futuro sancionar a China, deben de dejar tanta dependencia que tienen del territorio y de las cadenas de suministro de Pekín. Su estrategia, como ya se los dije, peregrinos, tiene que ver con que están buscando desesperadamente a países que tienen bajos ingresos. ¿Para qué? Pues porque quieren ayudarlos económicamente y además quieren ayudarlos a desarrollar infraestructura en sus puertos para que básicamente puedan sustituir a las cadenas de suministro del gigante asiático. Así que si ustedes están pensando que intentarán realizar una especie de ruta de la seda como la que tiene China, pues al parecer sí es la estrategia que buscarán hacer el grupo del G7. Sin embargo, peregrinos, escuchen bien lo que les voy a decir. Aunque efectivamente todos y cada uno de los miembros del grupo del G7 están de acuerdo en que tienen que dejar tanta dependencia del gigante asiático, en donde no llegaron a un acuerdo es precisamente en los mecanismos que van a utilizar para dejar de depender tanto de Pekín. ¿Por qué, peregrinos? Pues porque básicamente economías como la de Alemania dependen muchísimo de todo lo que venga del gigante asiático. Por eso, repito que en el dado caso de sancionar a China, se estarán sancionando a ellos mismos. ¿Qué país es el que está más decidido a llevar a cabo sanciones en contra de China y a sustituir a China en las cadenas de suministro? Pues si pensaron en Estados Unidos, acertaron. Sin embargo, sí dijeron que van a implantar un tope de inversión a las empresas occidentales en China. Es decir, peregrinos, que las empresas occidentales, específicamente empresas de estos miembros del grupo del G7, ya no van a poder invertir libremente en el gigante asiático. Por cuestiones de seguridad nacional, les impondrán un tope para que después de ese tope ya no puedan invertir más en territorio de Pekín. ¿Para qué, peregrinos? Para ir poniendo sus inversiones en otros países como México, la India o países como Vietnam, Malasia, Singapur y algunos otros del sudeste asiático. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que las economías del G7 puedan sustituir a China en las cadenas de suministro? Y sobre todo me gustaría saber, ¿creen realmente que las economías del grupo del G7 tienen en estos momentos los argumentos para sancionar a una economía tan gigantesca y de la cual dependen muchísimas cosas a nivel mundial como es la economía del gigante asiático? Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que el ejército ucraniano acaba de anunciar que está agrediendo efectivamente a muchos asentamientos rusos en las regiones ilegalmente ocupadas por los rusos. Sin embargo, peregrinos, Rusia dijo que todo está bajo control y que todos estos ataques por parte de Ucrania no han hecho daño realmente a los asentamientos y a los objetivos que tenía previsto atacar Ucrania. ¿Qué pretenden los ucranianos con esto, peregrinos? Básicamente aseguró el ministro de la defensa de Ucrania que los principales objetivos son los almacenes de combustible, los almacenes de municiones y los almacenes de lubricantes. ¿Para qué, peregrinos? Pues básicamente los ucranianos aseguran que quieren debilitar la logística y las reservas del ejército ruso en Ucrania para que cuando dé comienzo a la contraofensiva ucraniana, esta sea 100% efectiva. Además, aseguraron las autoridades militares
militares en Ucrania que al menos 19 puntos controlados por los rusos estaban siendo agredidos y estaban muy cerca de hacerse del control de estos 19 territorios que, repito, peregrinos, actualmente controlan los rusos. Pero además, Volodymyr Zelensky celebró muchísimo el que las tropas ucranianas han avanzado en un 6% en la obtención y recuperación de territorio en la región de Bakhmut. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que sea cierto lo que dicen desde Rusia, que tienen todo bajo control? ¿Le creen a los ucranianos sobre que tienen a 19 puntos rusos prácticamente en sus manos? Y sobre todo, ¿creen que ya comenzó la contraofensiva ucraniana? Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que desde el gigante asiático acaban de anunciar que su enviado especial diplomático visitará Kiev, la capital ucraniana, y que probablemente mantendrá conversaciones este alto diplomático del gigante asiático, nada más y nada menos que con Volodymyr Zelensky. Hay que decir, peregrinos, que este representante diplomático de China tiene planeado un viaje a finales de este mes a Europa, en donde va a plantearles a los europeos el plan ahora sí mejorado para llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, mediado precisamente por China, por la India y por Brasil. Pero antes de esa visita y esa reunión con líderes europeos, visitará la capital ucraniana. Hay que decir, peregrinos, que hace algunas semanas Xi Jinping y Volodymyr Zelensky mantuvieron una reunión, al menos telefónicamente hablando. Sin embargo, hay que decir también, peregrinos, que los ucranianos no confían en todo en China. ¿Por qué? Pues precisamente por la cercanía y la gran amistad y alianza que comparte con Vladimir Putin y Rusia. Sin embargo, les recuerdo, peregrinos, algo que seguramente ya se les olvidó, que China dijo que oficialmente va a respetar siempre las fronteras que se delimitaron cuando se extinguió la Unión Soviética. O sea que con eso básicamente China está asegurando que apoyaría el hecho de que Crimea se mantenga bajo el control de Ucrania. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen posible que próximamente Xi Jinping, el líder del gigante asiático, pueda visitar a Volodymyr Zelensky en Ucrania? Y sobre todo, ¿creen realmente que China es neutral y está buscando un acuerdo de paz imparcial, o intentará jugar sus dados a favor del Kremlin? Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que están muy próximas a concretarse, específicamente este domingo 14 de mayo, las elecciones en Turquía, y el rival y opositor principal al presidente turco Erdogan dice que tiene todas las pruebas fehacientes y contundentes de que Rusia está interfiriendo en las elecciones de Turquía a favor de Erdogan. Sin embargo, inmediatamente desde Rusia respondió Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, y dijo que esas acusaciones son absolutamente falsas y que Rusia no está interfiriendo en prácticamente nada que tenga que ver con las elecciones en Turquía. Sin embargo, el principal candidato de la oposición, y que por cierto lidera las encuestas un poco por delante de Erdogan, Kılıçdaroğlu, aseguró que no hablaría si no tuviera esas pruebas contundentes. Sin embargo, en estas mismas declaraciones, peregrinos, dijo que no entiende por qué Rusia está beneficiando a Erdogan en las elecciones, si él no tiene planeado que cuando llegue a ser presidente de Turquía dejar las relaciones y la comunicación con el Kremlin, asegurando que mantendrá todos los canales económicos, diplomáticos y en general militares con Rusia. Pero lo que sí aseguró es que quiere sustituir al gobierno autocrático liderado por Erdogan y que quiere llevar mucha más libertad económica y democrática al país turco. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Kılıçdaroğlu pueda vencer a Erdogan en las elecciones en Turquía? Y sobre todo, ¿creen que haya un cambio de rumbo en Turquía si pierde Erdogan, sobre todo en cuestiones de la OTAN y de Rusia? Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que los alemanes están bastante temerosos porque el bloque de la Unión Europea aseguró que en las próximas semanas dará a conocer un nuevo paquete de sanciones económicas en contra de Rusia. Sin embargo, los alemanes están preocupados porque este paquete de sanciones en contra de Rusia afectaría también a China, específicamente a 7 empresas tecnológicas del gigante asiático que se ha comprobado están enviando tecnología
tecnología a Rusia y después esa tecnología los rusos la están utilizando en el sector militar. Europa se dio cuenta y por eso quiere sancionar a estas empresas para que eviten enviar tecnología a Rusia para que después sea utilizada en el campo de batalla en contra de los ucranianos. Sin embargo, Alemania dice que la dependencia que tiene del gigante asiático le juega absolutamente en su contra, porque China, en el dado caso de que se concreten estas sanciones europeas en contra de las 7 empresas tecnológicas de Pekín, China podría estar llevando a cabo represalias en contra de los países que dependen mucho de ellos, económica y comercialmente hablando al menos, que es el caso de los alemanes. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Qué alternativa creen que tenga Alemania para evitar represalias en contra de China? Y sobre todo, ¿creen que se está viendo muy débil el bloque de la Unión Europea y en general Alemania por decir que tiene miedo a las represalias de China en el dado caso de que Europa sancione estas 7 empresas tecnológicas de China? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que desde Ucrania el canciller Dmytro Kuleba les lanzó una fuerte y contundente petición a todos los líderes del bloque de Latinoamérica, específicamente a Alberto Fernández, el presidente argentino, y a Lula da Silva, el presidente brasileño. Con respecto a qué iba esta petición, peregrinos, pues a que toda Latinoamérica se posiciona a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Dijo Dmytro Kuleba que deberían de seguir todos los países latinoamericanos, incluidos México, el camino que tomó Guatemala, que inmediatamente se posicionó a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Inclusive les preguntó qué harían ustedes si fueran invadidos y los países alrededor del mundo se mantuvieran herméticos. Seguramente querrían que los apoyaran, pues en esa situación estamos nosotros y ustedes no nos están apoyando. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Latinoamérica se mantenga como está conforme al conflicto entre Rusia y Ucrania, o creen que se decidan a apoyar finalmente a los ucranianos, al menos diplomáticamente hablando, sin envío de armas? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan, porque sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.